Qué gusto poder compartir este precioso tiempo de la poderosa palabra del Señor con todos y cada uno de los que estamos en este espacio preparados y dispuestos para lo que el Señor desea hablar a nuestras vidas y corazones. Gracias por su disposición en este tiempo. Esperamos usted haya tomado un momento también para leer con nosotros en la poderosa palabra del Señor. Hemos estado mirando Génesis capítulo 4 y quiero que usted vaya conmigo. Génesis capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Génesis capítulo 4, versículo 6 en adelante. Ahí búsquelo en su Biblia si le es posible, si no vamos a leerlo y prestemos juntos mucha atención. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Padre, pedimos que hoy tú hables de una forma especial a nuestras vidas y corazones. Señor, hoy pedimos que tu favor y tu misericordia sean para con nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, para que podamos hacer las cosas de la forma que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que pueda apuntar este título, ¿quién llama a tu puerta? Ahí donde usted está, escriba, si tiene la posibilidad de hacerlo, ¿quién llama a tu puerta? Estamos en esta historia mirando algo que acontece en medio de todo esto y es lo que pasa con el personaje que va guiando esta historia y es Caín. Y es muy interesante la reflexión a la cual el Señor está llamando a Caín para evitar que Caín vaya mucho más allá y en lugar de tomar el camino que no es, tome el camino que va a cambiar el destino. Caín está tomando decisiones en esta historia a cada momento, pero cada decisión que toma como que en lugar de mejorar las cosas, las empeora, como que cada paso que damos y que vamos descubriendo a medida que vamos leyendo cada versículo, parece ser que como que las cosas no están por mejorar, sino por empeorar.
El Señor empieza haciéndole una reflexión desde el versículo 6 a Caín, diciéndole él mismo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? ¿Sí? Ensañado, ¿por qué te estás airando? ¿Por qué estás perdiendo aquello que yo te di? Si te corrijo, es para que hagas mejor las cosas. Prácticamente es lo que le está diciendo al Señor. Porque aquí, en este texto, vemos la pedagogía que usa muchas veces Dios para con el hombre, para que el hombre sea corregido, para que el hombre no sea dominado por el pecado y por la naturaleza que lo va a la naturaleza pecaminosa que lo lleva a actuar de una forma contraria al designio de Dios y por ende lo lleva a levantarse aún contra Dios. Pero es el hombre el que tiene que tomar la decisión y eso es algo importante que usted y yo tenemos que tener siempre presente. Y el verso 6 nos habla de eso. Hay un llamado pedagógico de atención de Dios hacia Caín, ¿sí? Porque confronta lo que él está haciendo, confronta lo que Caín, el camino que Caín está tomando, que no es el de corregirse, que no es el camino del arrepentimiento, el camino de reconocer que no se hicieron bien las cosas, sino al contrario es el camino del orgullo, ¿sí? De no reconocer que se está fallando, de que las cosas no van bien y que toca se hace necesario tomar correctivos para corregir el camino que se está llevando. Caín no lo ve de esa manera y por eso el Señor le pone a Caín un ejemplo de qué es lo que está pasando. Y dice en el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien el pecado, está a la puerta. Lo primero que encontramos aquí es el llamado de que Dios está haciendo a Caín y la pregunta es, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Enaltecer es levantar, enaltecer es colocar, dar una dignidad, es hablar de algo que merece ser nombrado y que merece honra. Una de las cosas en las cuales hoy nos confronta mucho es que pareciera que el mundo quiere enaltecer al malo, al que hace mal. No sé si usted de pronto alguna vez se ha preguntado, pero yo veo que el que hace mal le va bien, ¿sí? En cambio, el que hace el bien como que no, como que hoy hay una facilidad y se promueve a aquellos que luchan o hacen el mal, tienen mejores beneficios, pero los que hacen el bien pareciera que no. Y el Señor, en su diálogo con Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces el bien, no hay una gracia que tienes en tu vida. Y lo interesante es que para hablar del mal, el Señor no lo pone en la misma, por así decirlo, en la misma posición. Él dice, si bien hicieres, el bien que haces te va a levantar, te va a colocar en un lugar diferente. Y si no hicieres bien, no dice, el pecado que haces te va a levantar. El pecado o lo mal que haces va a ser aplaudido, aunque hoy en día las personas, lastimosamente, se está dando esto, que lo que más se aplaude es lo que no está bien. Los videos hoy que son más virales no son los que hablan de lo bueno que se puede hacer, sino hablan de aquel mal que se puede hacer o aquello que se hace en contra de otros. ¿Sí? En los videos que tienen más vistas muchas veces no son tal vez los que
donde se enseña a hacer el bien, sino muchas veces los que tienen el título, mire, empujaron a fulano, le hicieron esto, o los que tienen muchas veces que ver con el sufrimiento de otros y cómo nos podemos deleitar en medio de ese sufrimiento. Entonces hoy las personas hacen bromas, hacen muchas cosas que buscan muchas veces dañar al otro, hacerlo quedar en ridículo, y ese es el deleite de la sociedad en la cual nosotros estamos. Y mire que aún nosotros entramos muchas veces en eso, ¿sí? Con facilidad nos gusta y nos gusta ver cosas que le suceden a otras personas, pero que si nosotros estuviéramos en esa posición no lo miraríamos de esa misma manera. Mire lo que pasa cuando una persona va por la calle y de pronto se cae. ¿Cuántos están corriendo a ayudarle? ¿Y cuántos hacen mofa de esa situación? Muchos, casi que todos, aún nosotros entramos a veces de pronto en ese juego. Pero, ¿cuántos son los que están dispuestos a ir como a ayudarle a esa persona que le ha pasado esa situación? Entonces, el Señor sí marca una gran diferencia entre lo que es hacer el bien y lo que es el mal. A veces para nosotros muchas veces tenemos la compensación y pensamos de la siguiente manera: el bien y el mal están en una balanza. Y entonces hay cosas y actitudes que determinan que eso pesa más y que eso pesa menos. Y entonces ese es un problema, porque aquí el Señor no está colocándolo en una balanza, está separando. El Señor dice, si haces el bien va a provocar que seas levantado, colocado en un lugar de honra, que haya y recibas una recompensa muy diferente. Pero si haces el mal, si coges el mal, es una elección. O sea, para el bien ya hay algo determinado, ¿sí? Porque el Señor habla de eso, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, hay una consecuencia innata cuando hacemos el bien. Pero muchas veces el bien no es aplaudido, porque no está diciendo Dios, si haces el bien, tu familia te va a felicitar. Si haces el bien, no vas a recibir una recompensa, Caín. No, la recompensa y lo que Dios está diciendo, yo soy el que va a hacer y a colocar las cosas en su sitio, porque yo soy el que va a enaltecerte, va a levantarte, ¿sí? Eso es lo que el Señor le está diciendo a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, ¿sí? Es una consecuencia, pero el Señor habla del mal. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y esta expresión que encontramos del Señor es muy interesante, porque nos sitúa en una elección que tenemos que tomar. Las puertas existen como la forma de poder tener acceso a un lugar, ¿sí? Y el que tiene la llave es el que puede entrar. Todas las puertas no se pueden abrir de la misma manera. Si usted ve, hay inclusive diferentes tipos de puertas. Hay puertas que son las que tienen una cerradura que puede dar a la calle, pero hay puertas que tienen cerraduras que son para alcoba, o sea, para interiores. Siempre que tú vas a comprar eh, lo que debe tener toda puerta, que es una buena cerradura, te preguntan, ¿es para portón, para la calle o es de forma interna que lo vas a usar? Y son muy diferentes cómo se hacen y la función que van a cumplir. Las que están adentro, por lo general, tienen sí niveles de seguridad, pero su nivel de seguridad también, pues
nos ayuda porque muchas veces somos malos para guardar las llaves, las podemos extraviar y necesitamos otra vez volver a tener acceso. En cambio, las de la cerradura de tu casa no son de la misma forma, ¿sí? Tienen un nivel de seguridad mayor porque la exposición a personas que quieran abrirla, a personas que quieran entrar a tu casa es mucho mayor. Porque si una persona en una casa pasa ese primer filtro, pues va a tener acceso a todo en tu casa. Y el Señor usa este ejemplo para decir que el pecado está a la puerta. Y esto es algo interesante porque el Señor no está diciéndole a Caín que el pecado está en él. El Señor no le está diciendo es que el pecado está en ti porque porque tus padres hicieron lo malo y yo los maldije, entonces el pecado está en ti. No. Y esto es interesante porque a veces nosotros vemos que cuando una persona actúa en el pecado, entonces juzgamos, nosotros decimos, claro, pues él es pecador porque venimos de una simiente de pecado y el pecado entonces domina esa vida y por eso esa vida actúa así. Pero aquí el Señor está planteando que el pecado es una elección, que el pecado como tal no está en la persona, sino es una elección que puede tomar. Es una puerta que va a abrir. El pecado está a la puerta. Yo no sé qué es lo que está hoy tal vez golpeando a tu puerta con insistencia. Pero aquí el Señor dice y está colocando a Caín en un punto de elección. Tú eliges si abres la puerta y le permites al pecado entrar a tu vida, ser parte de ti, tomar posesión de ti y que determine cómo vas a actuar. Si haces el bien, no serás enaltecido, algo va a pasar. El bien en sí ya trae un desarrollo, pero el mal no nace como tal de ti. Es una elección que tú tomas. Sí, todos necesitamos redención, porque nuestra simiente ha sido manchada con el pecado. Pero aquí el Señor está haciendo y está dejándonos un gran mensaje. ¿Sí? No eres malo porque no es que yo soy malo, no, es porque has elegido, has eso que estaba golpeando a tu puerta, eso que estaba golpeando ahí, que vino un día a hacerte una invitación. Tú le has permitido lo que después dice, con todo esto, a ti será su deseo. ¿Qué quiere decir? Si tú abres la puerta al pecado, el pecado va a tomar tu vida. Dice, con todo esto a ti será su deseo. ¿Cuál deseo? Ya Caín va a perder la oportunidad de tener y desear cosas porque ya su deseo ha quedado neutralizado por el pecado que entró. Y entonces ya su decisión, todo lo que desee, va a estar girando en torno al pecado que él le abrió la puerta. Y por eso dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué pasa? Caín se enseñorea del pecado y por eso después empieza a tomar decisiones no en la libertad que Dios le ha dado, porque Dios al hombre le dio desde el inicio la libertad de elegir. Pero ahora su libertad de elegir va a estar nublada, su deseo va a estar nublado porque abrió la puerta al pecado. Y ahora
tú te enseñorearás de él, está diciendo, tú recibes el deseo del pecado y ahora tú te enseñoreas de él, o sea, empiezas a tener una actitud de señor y piensas que lo que estás haciendo es porque así eres tú y no es eso. Eso es lo que nos está hablando aquí. Si bien hicieres, recuerde siempre eso. El bien no recibimos recompensa por hacer el bien. La recompensa no está dada por las demás personas. Es una recompensa que Dios da. Porque Él es el que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es Dios el que dice, si tú haces el bien, ¿no hay una recompensa por hacer el bien? Que es lo mismo que el Señor hace, el mismo proceso educativo que hace con Israel. Cuando el Señor en Deuteronomio 28 habla sobre las bendiciones de Dios, está hablando de ese bien que pasa. Pero posterior a terminar de hablar del bien, dice, pero si tú escoges no hacer eso, si tú escoges ir a lo contrario, lo mismo que con Caín, si tú abres la puerta, el pecado siempre está ahí, el fallarle a Dios siempre está ahí. Si tú decides abrir la puerta, Él va a entrar. Ese deseo de no honrar a Dios va a entrar a ti y vas a enseñorearte de Él y vas a empezar a tomar decisiones. Y entonces ahí es cuando decimos, es que yo soy malo. Ya me enseñoré del pecado, entonces yo soy así. No eres así. Nunca has sido así. Pablo en el Nuevo Testamento habla, dice, porque el bien que yo quiero hacer muchas veces no lo puedo hacer porque hay una elección a veces en mí y me es más fácil elegir el mal. Tengo una tendencia a poder con facilidad escoger el mal y no hacer el bien. Mire que es interesante porque este mismo escenario que plantea Dios hablando con Caín es el mismo escenario que Juan ve en el Apocalipsis cuando habla en Apocalipsis, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así como el pecado está a la puerta, está ahí, también el Señor para ayudarte también está ahí, pero el Señor va mucho más allá. Juan lo plantea, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Al igual que está el mal ahí, también está el Señor a la puerta y llama. Y continúa diciendo, si alguno oye mi voz, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy, todos los días, el pecado está a la puerta y pareciera que vamos a perder, pero también en la puerta tal vez de tu vida, si no le has permitido entrar a plenitud, está el Señor llamando a tu puerta. Pero la diferencia es cuál es la voz que estás escuchando, cuál es la puerta y a quién es a quien tú le vas a permitir que entre por esa puerta. Mira, tú puedes abrir la puerta, pero tú eres el que decide quién entra a tu casa. Si el vendedor entra a vender, si el familiar entra, ¿quién va a entrar por esa puerta? Tú decides quién entra, pero es tu elección. Mire, Caín, y lo leímos después de eso, después de que el Señor advierte esto a Caín y hay un punto, en el verso 8 empieza el desarrollo a mostrarnos cuál fue la elección de Caín. Caín
dice que llama a su hermano, le dice que vayamos al campo y estando en el campo se levanta contra su hermano y lo mata. Y después viene Dios otra vez a tener otra conversación con Caín. Y el Señor le pregunta algo que pareciera como que el Señor, perdóneme lo que voy a decir, como que no supiera lo que pasó, porque le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y esta pregunta está muy ligada a lo mismo que pasa cuando entra el pecado en la humanidad. El hombre, Dios sabe que el hombre ha hecho algo que no tenía que hacer, ha tomado del fruto, pero el Señor viene y lo busca. Le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Viene el Señor a buscarlo. Y el Señor confronta en el huerto y dice, ¿qué has hecho? ¿El Señor sabía qué había hecho el hombre? Sí. ¿El Señor sabe qué has hecho? Sí. ¿Nos está dando la oportunidad de ser honestos? Sí. Pero ¿cuál es el camino que escogió Adán y cuál es el camino que escogió Caín? El camino que escoge Adán es decir, la mujer, tuve miedo, me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Le confronta el Señor a Adán. Él dice, no, la mujer que tú me diste. Va a la mujer esperando en ella una respuesta muy diferente, honesta, de aceptar que no está haciendo bien las cosas. Y ella dice, no fue la serpiente. En últimas, el culpable es Dios. Y Caín también toma ese camino, porque cuando el Señor le da la oportunidad de ser honesto, de arrepentirse, él responde, no sé, y antes se pone bravo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es que yo tengo algo que ver con eso. Él ya es grande, se sabe cuidar solo. ¿Yo qué tengo que ver ahí? Y ahí vemos una actitud. Caín permite que el mal entre a su vida. Que el deseo del mal, del pecado, que es ir contra el Señor, que es levantarnos contra Él, se enseñoree y actúe así. Y mire que lo más triste de esta historia de Caín es que el Señor quiere y darle la oportunidad de ser redimido, pero él no quiere. Cuando el Señor le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Caín? Él no se arrepiente. Y el Señor entonces manda algo que es decir, ahora pues, versículo 11, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir, cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y hay un versículo que es lapidario, versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y, y esto es un clamor de Caín, pero no hay arrepentimiento, y eso es lo que particularmente me llama la atención. Ha pasado eso, pero sí te has dado cuenta que muchas veces no hay un arrepentimiento de ese mal que se hace. Y es ahí donde también quiero llamarte la atención, recordarte, si bien hicieres, hay una recompensa que no viene de parte de una persona que te aplaude y te dice qué bueno lo que estás haciendo, sino es una recompensa que Dios da por el bien que haces. Pero a veces lo que entristece nuestra vida es que hacemos el bien
y las personas que están mirándonos, que están cercanas a nosotros, no nos felicitan por eso, y por eso decae nuestro semblante. Pero recuerda siempre que la recompensa para el bien que haces viene de parte del Señor, que Él sí no se olvida de eso que tú estás haciendo. Él no olvida el bien que estás haciendo. Pero el pecado siempre está a la puerta. Es la elección, tú tomas la elección. El pecado está a la puerta. Mire, en esta puerta. Y con facilidad podemos abrir la puerta y decir: mujer, el pecado ha estado aquí a la puerta. Para proponerte cosas, sacarte del propósito, varón, el pecado ha estado aquí a la puerta, golpeando para ti. A veces pensamos que son cosas grandes las que van a dañar nuestro propósito, y no, son cosas a veces pequeñas. Dice el proverbista: cazad las zorras pequeñas, que echan a perder los grandes viñedos. Las cosas pequeñas que muchas veces permitimos, los pensamientos, las actitudes pequeñas nos van sacando. El no arrepentirte hoy, el no ser honesto hoy, te va sacando del camino. ¿Por qué esperas a ser descubierto? ¿Por qué esperamos siempre a ser confrontados? El Señor conoce todo, pero así como Adán, Caín y todos tuvieron la oportunidad de arrepentirse desde el mismo momento. Nuestra historia tal vez hubiera sido diferente si Adán se arrepiente y dice: sí, yo pequé. Mire qué diferencia cuando viene la confrontación del pecado al rey David, un hombre que la Biblia describe y el Señor habla que es conforme a su corazón. ¿Y cuál es el corazón de David cuando es confrontado con el pecado? Él no se excusa. Él dice: yo lo hice mal y me tengo que arrepentir porque he hecho lo malo. Y voy a aceptar el castigo que viene de tu parte, pero también voy a pedir misericordia, porque cuando el Señor pone a David a escoger entre tres cosas: huir delante de sus enemigos por lo que ha hecho. Durante un tiempo aquel hombre que ha derrotado a sus enemigos ahora tiene como uno de sus castigos huir de delante de ellos. Ahora no va a tener la victoria, sino va a ser el perdedor. Y eso es difícil porque en esa época el que gana la batalla, el rey que gana la batalla, el Dios en el que ese rey y esa nación creen, es el que queda ganador. Y David sabe que ahí, por su pecado, va a humillar a Dios. Pero no porque Dios deba ser humillado, sino porque Él fue el que lo ocasionó. Dios le dice: bueno, va a venir una gran peste y va a morir mucha gente. Y lo interesante es lo que David escoge. David dice: yo no quiero caer en las manos de los hombres, porque los hombres son duros. Yo quiero caer en tus manos y apelar a tu misericordia. Y la Biblia dice que viene el ángel de Jehová. Y entonces lo que Dios va a hacer es empezar a matar con su espada. Empieza a matar todo lo que va tocando, animal, hombre. A medida que va pasando la espada, va cayendo. Y dice después que David va al lugar donde está el ángel de Jehová y ofrece un sacrificio y pide perdón, y se detiene esa gran matanza a causa de su pecado. Pero esa es la diferencia. Ir
y arrepentirte a tiempo. Estás a tiempo de salvar tu vida. Estás a tiempo de salvar las cosas. Pero no estamos escogiendo eso, sino el camino del orgullo, el camino equivocado. Estamos abriendo la puerta al pecado y nuestro deseo se están convirtiendo. Esas palabras que estás profiriendo muchas veces no son de Dios, ni siquiera son tuyas. Las ha puesto el pecado que ha entrado por la puerta, al cual no hemos resistido y no hemos sacado de nosotros. Por eso decimos a veces: yo soy así. Por eso a veces nuestro perdón no tiene un buen resultado. ¿Ha visto esas personas que han ido a pedir perdón y en lugar de terminar reconciliados, terminan peor de ofuscados? ¿Por qué? El pecado está a la puerta, pero Jesús mismo nos muestra una forma diferente cuando está en el Getsemaní. Pudiendo arrepentirse, su cuerpo suda grandes gotas de sangre porque su cuerpo humano entiende el dolor que va a venir, que va a ser muy difícil. Pero Jesús dice: yo escojo hacer tu voluntad por encima de lo que quiero hacer. En Getsemaní, y mientras Cristo va a la cruz, ninguna persona le está aplaudiendo y felicitando por lo que está haciendo. Pero Él va cumpliendo el propósito de Dios. Hoy es un día para quitar de nosotros aquello que se ha convertido en nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro hacer, que ha sido el resultado de abrirle la puerta al enemigo. Y eso ha minado nuestro quehacer de vida cristiana. Eso te está dañando. Esa mentira que estás creyendo te está alejando de Dios. Pero hoy ven al Señor, vamos juntos a Él y recibamos de parte de Dios la misericordia. Nosotros tenemos una concepción muy errada. Pensamos que Dios y el diablo están al 50-50, al mismo nivel. Que Dios y el mal están al mismo nivel, y no es así. Ese es un pensamiento errado. Porque no es 50-50. Señor, el Dios poderoso, el bien lo está separando. No, es que el bien es algo muy diferente, es mayor. La Escritura dice que si sobreabunda el pecado, por encima sobreabunda la gracia. O sea, es mucho más grande el bien que el mal. Pero se nota más el mal porque toca tu puerta, se enseñorea de tu vida y te lleva a pensar contrario a lo que Dios piensa de ti. No sigas pensando que el diablo y Dios están al mismo nivel. No, Dios es Dios. El Señor es el Señor del cielo y de la tierra. Es Dios poderoso y aún puede usar al mismo diablo, al enemigo, la situación adversa para que bendiga tu vida. Pero no estamos en una competencia donde tenemos dos señores. No, hay un Señor sobre todo, y es Dios, que está sobre todas las cosas. El enemigo, por eso se disfraza como ángel de luz, quiere hacerte ver que está al nivel de Dios y no es así. Y hoy voy a orar y vamos a orar para que esas concepciones erradas de entender el bien y el mal sea quitado en el nombre de Jesús. El mundo es el que lo coloca en la misma balanza, y eso también ha tergiversado el conocer y el entender a Dios.
Dios es Dios, el Señor es el Señor, y el bien está por encima, lo bueno y lo poderoso que Dios es. El mal existe y está porque hay una elección. Y a veces nos es más fácil abrazar el mal que el bien. Pero que hoy Dios te dé la fortaleza para siempre abrazar el bien, abrazar la honestidad, abrazar aquello que tal vez nadie te va a aplaudir por hacerlo, abrazar aquello que tal vez otros te van a criticar, te van a decir, ay, no, el santurrón, la santurrona, ay, no, el no te preocupes. No abraces el mal, abraza el bien, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Señor, en este texto tú nos hablas sobre algo que es un mensaje trascendental y es entender, Señor, que contrario a lo que el mundo dice que el bien y el mal están al mismo nivel, no, hay una diferencia. El mal solo es una elección, pero el bien es muy diferente. La recompensa por hacer el bien vendrá de tu parte, porque tú eres Dios bueno. Eres bueno. Porque aunque abunde el pecado, sobreabunda la gracia. Es mayor el bien que el mal, aunque se nota más lo que el mal hace que lo que hace el bien, y es por nosotros. No es por ti, es por la forma en la que el mundo está estructurado para mostrar las cosas. Con facilidad se vende más el mal. Pero también nosotros hemos muchas veces formado parte de esa cadena. Perdónanos, Señor, porque el bien no lo hemos mostrado, no lo promocionamos, no hablamos de lo bueno. Señor, muchas veces nuestro hablar siempre es del mal. Y sin quererlo hemos promocionado y le hemos dado un lugar que no se merece y que no tiene. Perdónanos, Señor, porque en nuestro hablar, aún como cristianos, hemos posicionado a nuestros enemigos en un lugar que no es. Los hemos puesto a la altura tuya. ¿Y quién hay como nuestro Dios? No es así. Tú eres el Señor, eres el Rey, eres el Dios poderoso. Y en estos momentos yo oro para que esos pensamientos que han sido forjados de una forma incorrecta y que han impedido que tus hijos puedan entender la gracia de Dios, puedan saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal, hoy sea cortado en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo, toda atadura, todo pensamiento, aun que de una forma malintencionada, aun tal vez nosotros mismos lo hemos hablado no de la forma correcta, hoy cortamos con esas palabras que han generado hábitos y pensamientos. Pero Señor, el bien siempre ha sido mayor. Más que el mal es una elección. Pero perdónanos, Señor, porque muchas veces promocionamos el mal y no el bien. Nos es más fácil compartir lo que va contra ti, otras cosas que son promoción del mal porque se ven mejor, y muchas veces no promocionamos el bien. Hoy nuestro compromiso es mostrar el bien, es ser la luz que ilumina el camino en medio de las tinieblas. Señor, oro para que des determinación a tus hijos. Señor, que quites todo miedo, todo temor, todo aquello que ata sus vidas y que les impide ser la luz tuya para otros. Señor, oro para que se quite de la mente el que, si hay la oportunidad de orar por sanidad, ¿quién soy yo para orar?
No, eres tú el bien que otros necesitan y serás enaltecido. Dios es el que lo hará porque estás haciendo y estás tomando la elección correcta. El Señor te va a llevar a lugares preciosos. No tengas miedo. Levántate hoy, di: Señor, yo desarraigo de mi vida, de mi mente el miedo. Mis palabras son de miedo, de temor. Mi oración es de miedo, de temor, pero a partir de hoy, Señor, mi oración sea renovada y transformada. En el nombre de Jesús, leo la palabra, pero con el miedo de que algo malo va a pasar y de tener temor. No, en el nombre de Jesús, esa actitud sea rota, quitada, y en la palabra de Dios encontremos el alimento que necesita nuestra vida para continuar haciendo el bien, para ser promotores de lo bueno. Tú, Señor, eres bueno, no eres como nos lo han planteado. Señor, perdónanos porque nos hemos dejado llenar de la forma errónea en la que el mundo ve a Dios. Hemos caído en eso. Señor, perdónanos, hoy te pedimos que nos perdones. Tú no eres malo, eres misericordioso en gran manera. Tú le has dado al hombre siempre la oportunidad de arrepentirse, pero hemos sido nosotros los que hemos abierto la puerta al no arrepentirnos y someternos bajo tu gracia. Pero aquí tienes personas que estamos en libertad escogiendo hacer el bien. Señor, perdónanos porque hemos creído que la verdad duele. Es el mundo el que dice que la verdad duele, porque en Cristo la verdad nos hace libres. En el nombre de Jesús, somos libres en esta hora de toda atadura, de enfermedad, de toda atadura, de dolencias. En el nombre de Jesús enviamos palabra de libertad, palabra de restauración, de sanidad, de protección. Palabra tuya, Señor, sea enviada a nosotros y nosotros somos sanos y libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea un promotor del bien. Comparta estos contenidos con otras personas y usted sea un instrumento del bien. No tenga miedo ni temor. No temas, el Señor está contigo. El miedo y el temor vienen a nuestra vida cuando no nos hemos arrepentido y sabemos que no lo hemos hecho bien. El miedo y el temor vienen a nuestra vida cuando nosotros no hemos hecho bien las cosas. Caín tuvo miedo, pero su miedo no lo llevó a arrepentirse, sino a seguir en su posición. Si él se arrepiente, creería yo que hubiera sido una historia muy diferente. Pero no se quiso arrepentir. Arrepiéntete, apártate del mal. No abras la puerta al pecado que golpea y que se te presenta de una forma muy bonita en tu puerta. No abras esa puerta. El Señor hoy está contigo. Permítele entrar para que cenes con Él y te deleites con Él.